Siempre es un gozo servir a Dios. Isaías 28, 14 en adelante. En el nombre del Padre, del Hijo y de nuestro Santo Espíritu. Por tanto, varones burladores que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra de Jehová. Por tanto, Jehová el Señor, todos juntos, por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Puede sentarse. El tema de hoy se llama Los buenos pierden. Y queremos que edifique a muchísima gente que nos va a escuchar en vivo o en pregrabados, horarios pregrabados. Se cuenta la historia de un rey, fíjese usted, que para probar a sus discípulos, a su gente, mandó un día poner una piedra en el camino donde más transitaba la gente. En esos tiempos pues no había maquinarias, no había carros como el día de hoy. Puso la piedra en el camino y él quedó observando. Pasaba la gente y se molestaba porque había una piedra en el camino. Pasó un carnicero, pasó un carpintero, pasó un licenciado, pasó un burgués, hermano, y nadie se paraba a hacer nada. Pasó un humilde campesino, vio la piedra y dijo: bueno, está anocheciendo, si dejo esta piedra aquí probablemente alguien pueda tropezar en ella y se vaya a lastimar. Sacó la piedra como pudo, lo empujó, la levantó, hermanos, la arrastró, y cuando él la sacó se dio cuenta que abajo de la piedra había un pequeño orificio, un hoyo, y había una caja. Sacó la caja y se dio cuenta que estaba lleno de oro. Y una nota que decía: es tuya porque tú te preocupaste por tu prójimo, te preocupaste por los demás. El hombre se hizo rico de la noche a la mañana, solamente porque la piedra que encontró en su camino no fue un tropezadero para él, sino fue una oportunidad para demostrar que el hombre puede bendecir a su prójimo si se lo propone. Pasaron todos y nadie pudo hacer nada. Este es el Evangelio de Dios. Observemos esta pequeña historia, hermanos. Las diferentes funciones que tuvo la piedra, dependiendo de las reacciones de las personas. Pero la piedra tuvo diferentes funciones. Muchos se tropezaron contra la piedra, que solo les ocasionó molestias. Una persona, en cambio, investigó más a fondo la piedra. Para ella fue de gran bendición, para esta persona. La Biblia nos habla de una piedra que, dependiendo de nuestra reacción, puede también tener uno de los efectos que hemos visto en nuestra vida. Para mucha gente, hermanos, Jesucristo es una piedra de tropiezo. La sana doctrina para mucha gente es una piedra de tropiezo, no la pueden soportar. Es algo que va en contra de su moral. La moral, hermanos, en las personas es buena, pero no es suficiente. Las personas moralistas que creen que con ser bueno basta, están totalmente equivocados. Leamos acerca de esta piedra. Está en el libro de Romanos. La encontramos en el libro de Romanos capítulo 9, versículo 30. Y también en Romanos 10:3. En el 30 dice: ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó.
El 32 dice, ¿por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Leí del 10, del 1 al 3 de Romanos. La sana doctrina de Cristo por medio del apóstol Pablo sigue explicando por qué el pueblo de Israel, después de 2000 años de preparación, no había reconocido al Salvador prometido cuando Él se les hizo presente. En el proceso de la salvación nunca se ha salvado nadie simplemente por pertenecer a cierto grupo racial o religioso. Así como Dios nos acepta, o así como Dios no acepta a nadie simplemente porque pertenezca a cierto grupo racial, Él tampoco rechaza a nadie por ser de cierta raza. Todos son bienvenidos. Desde el día de Pablo hasta el día de hoy, un remanente del pueblo judío sí aceptó las buenas nuevas. Sin embargo, para la mayoría, Jesús se convirtió en una piedra de tropiezo, así como lo es para muchas personas hoy en día. No basta, hermanos, que nosotros nos sintamos parte de la iglesia. En Romanos 9:33 encontramos donde se combinan dos versos de Isaías. La piedra puesta en Sión, es decir, en medio del pueblo de Dios, causa dos reacciones. Algunos tropiezan y caen, mientras que otros confían y se mantienen firmes. ¿De dónde viene la diferencia? La diferencia nace de dos diferentes caminos para llegar a Jesucristo. Dependiendo del camino por el cual llegas a Él, podrá hacerte tropezar o podrá darte vida eterna. El error que cometía la mayoría de los judíos y que comete mucha gente religiosa hoy en día, también es seguir la ley o la moralidad. Hay una pregunta muy importante que yo podría hacer en este momento. Me gustaría que usted participara. Yo quiero un valiente, a ver si hay un valiente, para que usted me entienda. Hay un valiente que quiera pasar aquí. Cualquiera, hombre o mujer. Valiente. Sí. ¿Eh? No, no propiamente. Sí. Pasó un valiente. Bueno, le voy a... Esta pregunta, grábatela bien, te la voy a decir públicamente, te la iba a dar por escrito, pero te la hago públicamente. ¿Te gustaría preguntarle a alguna persona, te gustaría saber si alguna persona de aquí, de los que estamos aquí, es salvo? Si te gustaría saber si alguno de los que están aquí en la iglesia es salvado, ha encontrado salvación en Cristo Jesús. ¿Te gustaría saber? ¿Sí o no? Ya sabes. Bueno, si te gustaría saber si alguien es salvo aquí, ¿por qué no se lo preguntas? Siéntate. Es que, mire, hermano, un hombre le hicieron la misma pregunta. Usualmente los que no están de acuerdo con la idea de alguien que patrocina, sigue, se rige por una religión, lo ataca y lo menosprecia. Ese no es el verdadero amor de Dios. Dios no nos ha llamado a ser salvos ni a ser santos para perseguir a los demás, ni para menospreciar a los que están dentro de la iglesia y que no tienen el mismo nivel que tú. Dios habla de la cizaña y el trigo cuando se refiere al mundo, y hay mucha gente que lo ubica solo en la iglesia, pero esa parábola se refiere más al mundo que a la iglesia.
Porque luego él lo explica, quién es el sembrador, quién es el mundo, quiénes son los que van a separar. No es la iglesia, son los ángeles al final del tiempo. Y entonces, yo le pregunto a usted, ¿usted es salvo? Si usted me dice, bueno, pastor, dígame si los testigos de Jehová son salvos, dígame si los mormones son salvos. Bíblicamente le voy a decir que no. Pero no, si usted me dice, fulano de tal, que dice llevar una sana religión o profesa la sana doctrina, ¿es salvo? Le voy a decir, de una cosa yo estoy seguro, que yo soy salvo. De los demás, ¿quién sabe? Esa es la respuesta correcta. Si yo le pregunto a usted, ¿usted es salvo? Y le pregunto, ¿y su hermano? Bueno, yo estoy seguro que soy salvo. Mi hermano, él lo debe saber. Pregúnteselo a él. Y buena contestación de la hermana Mari. ¿Es usted salva? Sí, soy salva. Soy del Señor. Si a usted le hubieran preguntado lo mismo, ¿qué va a decir? Bueno, la mayoría de las personas, oiga bien esto, aunque parezca grotesco, negativo y aberrante, y al mismo tiempo aterrorizador, la mayoría de las personas en las iglesias no están seguras de su salvación. Es increíble, pero esto es el mundo que vivimos. ¿Por qué? Por ignorancia. Ok, mucha gente se puede molestar por esto, pero yo veía un predicador que, gracias a Dios, confirma mis palabras como predicador humilde del Señor. Usted es de cristiano lo que usted sabe de la Biblia. A ver si me agarra la onda. Usted es tanto cristiano como conoce de la Biblia. Si usted no conoce de la Biblia, ¿cómo la puede ejercer? Entonces la mayoría se queda con Juan 3:16 y de ahí no salen. Solo conocen Juan 3:16 la mayoría. Porque muchos dicen la letra mata. La letra mata en los hombres, mujeres, pastores o no pastores, que se dedican a estudiar la palabra para minimizar y hacer menos a alguien. Eso sí, la letra mata. No le sirvió para nada. Pero una persona que ama a Dios debe conocer lo que Él quiere y lo que Él piensa. ¿Por qué cree usted que hay personas que por un argüende venden su salvación? Que hay personas que por 100, 50, 25 dólares dejan la iglesia. Le piden prestado al hermano $5 y porque no se los regresa, se van de la iglesia. Basaron su salvación en miserables $5. ¿Por qué? Porque no conocen la Biblia. Simplemente no conocen la Biblia. La gente anda de iglesia en iglesia, anda cambiando de pastor en pastor. Pastores moviéndose de iglesia en iglesia. ¿Sí? Ves un pastor predicar hoy aquí, mañana lo ves por allá, mañana lo ves por acá. ¿Quién los rige? Su moral, su intelecto. No los rige Dios. Las personas que más sufren en este camino, hermanos, son los que desconocen quién es Dios. Si desconocen quién es Dios, desconocerán quiénes son ellos en Cristo Jesús. Y cuando les preguntan, ¿eres salvo? Ellos dicen, bueno, probablemente si me porto bien, soy salvo. Están hablando como alguien que profesa una religión. No se trata de que tú seas buena gente. Si tú eres buena gente, estás perdido. Por eso la predicación de hoy se llama los buenos pierden. Pierden automáticamente. Tanto sabe usted de Biblia, tanto es usted cristiano. No sabe Biblia, usted tal vez no sea ni cristiano. Suena aberrante, sí, pero es un reto para todo aquel que se diga cristiano. Debe conocer cómo piensa su papá. Hoy encontramos a empleados diestros en sus trabajos. Cuando yo lavé traste en los Estados Unidos, fui uno de los mejores. Y puede preguntar con los que trabajaron conmigo. Nadie me ganaba lavando trastes. Era bueno en mi área. Y todos nos esforzamos por ser buenos en nuestras áreas. Usted quiere ser mejor en su trabajo, quiere ganar más, quiere una mejor posición, quiere jerarquía, quiere un carro, quiere una casa. Pero son pocos los que se preocupan por mejorar su conocimiento bíblico. Es más, hay gente que se dice cristiana y nunca abre su Biblia en sus casas. ¿Qué cristianismo llevan si desconocen lo que sus padres les está pidiendo? 5, 10, 20 años en la iglesia y no han pasado de San Juan 3:16. Cuando les llega la calamidad, cuando llega, hermanos, el oprobio y la vergüenza o la prueba o la tribulación, alzan los ojos y lloran. Y entre más lloran, preguntan a Dios, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué a mí? Porque eres un desobligado.
Porque eres una persona que no quiere conocerme. ¿Para qué me preguntas si tú no me conoces? Oiga, qué terrible es esto. Igual que los religiosos, igual que los judíos. Vamos a ver, vamos a ampliar en eso de los judíos. El error que comete la mayoría de los judíos y mucha gente de hoy es eso: no instruirse. Y si se instruyen es de manera equivocada. A mucha gente le gusta saber Biblia, le gusta saber misterios. ¿Para qué? Para discutir, para hacer menos al pastor, para hacer menos a la oveja, para hacer menos a la iglesia, a unas organizaciones. Hermano, se sienten los eruditos de la Biblia y menosprecian a quienes no conocen Biblia. A ellos sí, la letra les ha hecho daño, los ha matado espiritualmente, no tienen amor. Pero el que más sabe Biblia y más es de Dios, más te ama, más te tolera, más te tiene paciencia, porque cree que un día Dios te puede salvar. Amén. Una de las ideas comunes en el pueblo judío era que el intento de guardar los mandamientos de Dios eran suficientes para alcanzar la vida eterna. Otra idea era que el conocimiento de las leyes de Dios era esencial para la salvación. Por tanto, las personas que no conocían la ley de Dios, es decir, toda la gente no judía, la gente no judía no tenía esperanza de alcanzar la salvación, la vida eterna, según los religiosos judíos. Mire qué terrible. Es lo mismo que miramos el día de hoy. ¿Qué es lo que dice el papado? Y lo ha dicho recientemente. La única que tiene la autoridad y la capacidad para interpretar la Biblia es la Santa Iglesia Católica Romana. Él lo ha dicho. Oiga usted, qué blasfemia. ¿En dónde quedamos nosotros que la leemos todos los días? ¿En dónde quedamos nosotros que queremos hacer no solo lo que dice la Biblia, sino acatar todos sus mandamientos? ¿Dónde quedamos? No entramos en el reino de los cielos. Cuidado con esa palabra. Hay gente también que está queriendo establecer el reino de los cielos en la tierra. ¡Qué disparate es eso! Sálgase de esas iglesias donde sus pastores están desde los púlpitos diciendo: vamos a ganar todo Santa Rosa, vamos a ganar todo California, que Nicaragua será para Cristo, que Venezuela será para Cristo. Sálgase de esos soñadores. Ya no hay tiempo de andar perdiendo el tiempo con esa gente ilusa que no conoce la Biblia. ¿Sabe cuál es la proeza más grande de un buen cristiano, de un buen pastor, una buena iglesia? La proeza más grande no es ganarse la ciudad. La proeza más grande que alguien puede ostentar o pretender hacer o alcanzar es matarse, gobernarse a sí mismo, no a la ciudad. ¿Quieres ganar la ciudad? Asegúrate, pastor, que primero mueran toda esa bola de carnales que a veces tenemos en las iglesias. Asegúrate de eso. Entre más iglesia grande tengas, más carnales puedes tener. Asegúrate que antes de decir vamos a ganar todo el continente para Cristo, asegúrate que se hayan ganado para ellos mismos, que hayan derribado ese yo, esa egolatría, esa vanidad, esa ambición mundana de parecerse al mundo que se ha metido en la mayoría de los cristianos hoy. ¿Habrá gente hoy en día que piense lo mismo como los judíos? Hermano, nos topamos una y otra vez con esa misma gente. Dicen cosas como: creo que voy a ir al cielo porque siempre trato de ser una buena persona. Yo no robo, yo no miento. Creo que por eso voy a ir al cielo. ¿Ha escuchado eso recientemente? ¿Ha escuchado la palabra que dicen trato? Como decían los judíos. Trato de ser buena gente. Trato. Desconocimiento bíblico. Otras personas dicen: me gusta escuchar la palabra de Dios, igual que el pueblo judío. Creen que con escuchar y conocer ya han logrado algo. Vamos a ver lo que responde la Biblia ante estas ideas necias. Pensemos primeramente en la persona que siempre trata de obedecer para ganarse el cielo. Hay mucha gente que trata de ganarse el cielo siendo buena gente, ayudando a los demás. No es malo. No estoy predicando en que alguien que sea moralmente bueno, justamente bueno allá afuera, ante la ley moral y civil del hombre,
haya que atacarlo y desanimarlo. Al contrario, yo animo a los moralistas, yo animo a la buena gente que hace buenas obras a que siga siendo mejor. No vibra, porque yo no creo en la Biblia, yo creo en la Biblia, bendito sea Dios. Ten mi incentivo verbal ahora de que sigas adelante, síguelo haciendo, pero te apercibo, eso no te va a llevar al cielo, te va a llevar al infierno. ¿Por qué? Eso es lo que vamos a ver. Presta mucha atención. Miremos lo que dice la Biblia. No vamos a decir lo que el pastor Omar Vargas cree, sino lo que la Biblia expresa. Romanos capítulo 31 y 32. Dice: mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Dense cuenta. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo. ¿Qué sucedió con los que buscaban acercarse a Dios portándose bien? ¿Qué sucedió? Fracasaron. Pastor, usted me está enseñando que no debo ser buena gente. No, te estoy enseñando que no seas tonto, que no te vayan a engañar tu propio intelecto, que por ser buena gente ya la hiciste. Eso es invalidar todo el sacrificio de Cristo, y lo vamos a ver con Biblia. Tropezaron con la piedra de tropiezo. ¿Por qué? Porque querían lograrlo por medio de las obras, no por medio de la fe. Mira cuánta gente humilde que yo amo con todo mi corazón, no las desprecio. Una iglesia que se jacte de ser regida por el Señor no puede atacar a nadie que profese una fe diferente. Ojo con esto. Y lo hacen muchos pastores e iglesias, y dividen a la verdadera iglesia, hermanos. ¿Por qué la dividen? Porque creen que todos los cristianos, todos los pastores son así. No, usted y yo amamos a aquellos idólatras que van de rodillas ante una estatua pidiendo un favor. San Juan 14:6 los ama abiertamente, sea quien sea. Una verdadera iglesia, por muy sana doctrina que lleve, por mucho que le hable Dios, más con ganas y con más responsabilidad, no debe perseguir a los que están atravesados en su fe. Debe amarlos. Pero eso sí, jamás callar la verdad, aunque ella te lleve a la muerte. Pensemos un momento. Si nosotros pudiéramos agradar a Dios portándonos bien y haciendo cosas buenas, pregunto yo, ¿por qué murió Jesús? ¿Para qué murió Jesús? La Biblia dice: de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para salvarnos. Si Él dice que envió a Jesús para salvarnos, y si portándome bien yo llego al cielo, ¿para qué murió Jesús? ¿Para qué sufrió tanto? Hay cristianos engañados dentro de las iglesias así también, que por el desconocimiento de la palabra creen que por sus obras Dios está contento con ellos. La ignorancia no lo va a justificar nadie ante la presencia de Dios. Ojo con esto, puede haber muchas personas que económicamente ayuden a las iglesias, trabajadores y todo, pero fallan en los mandamientos subsiguientes de Dios. No les ha amanecido. Están pensando y actuando como los judíos. Oye, si me porto bien, Dios está contento conmigo. Oye, si yo diezmo como debo de hacerlo, Dios me va a bendecir. Ojo con esto, esto no es un trueque. Hay mucha gente que cree que Dios lo va a bendecir por el hecho de que ellos le den, Dios te va a dar. Eso es mentira. No es un trueque, no es un intercambio. Es como si usted, cuando le he enseñado, usted me da un regalo hoy y se olvida de mí por todo un año. Su regalo de ayer, su ayuda de ayer, no le sustenta todo. La obediencia de hoy no le cubre todo lo que usted va a caminar más adelante. Usted tiene que ser diestro. Usted tiene que ser inteligente. Ser bueno no lo va a llevar más que al infierno. Cuando invito a la gente a la iglesia, dicen: no, si yo soy buena gente, yo no necesito. Mira, díselo a él. Él es un borracho, es un marihuano. Él sí necesita. La gente clasifica los pecados. Creen que el que debe venir a Cristo, el que debe hacerse protestante y aleluya, es solamente aquel que está hundido en los vicios, el que se está muriendo. No, todos están muertos si no tienen a Cristo, con o sin vicio, pobre o rico. Esa es la triste realidad.
que el mundo no quiere entender. Si tú y yo podemos ser lo suficiente buenos como para llegar al cielo, para llegar a Dios, por nuestra propia cuenta, entonces Jesús no tendría por qué haber muerto en la cruz. Entonces hay personas que pueden venir el domingo a la iglesia y lloran, se compungen, levantan la mano, cantan a Dios, pero toda la semana tienen en menos al Señor. ¿Qué de bueno hicieron? Quisieron intercambiar, hacer un trueque, hacer un intercambio ante el Señor. Hoy te sirvo, hoy me humillo ante ti, pero toda la semana la vivo como quiera. Por eso estoy en contra y predico siempre de que una persona que se diga de Dios no debe de hacer falta en ningún culto de su Señor, en ninguno. Y le diré algo: hay mucha gente en las iglesias que nunca se pierden un servicio. Siempre están ahí. Tienen por hábito y disciplina llegar siempre antes del servicio para orar al Señor. ¿Por qué? Porque han aprendido a ser agradecidos ante el Señor. Han aprendido a temerle. Han aprendido, hermanos, a depender de Él. Tenemos que hablar así, de esta manera. Es tiempo precioso, Cristo viene. Este ya es el último aviso. Si nosotros pudiésemos llegar a Cristo por nuestras propias obras, por portarnos bien, hubiera sido mejor que Jesús se quedara en el cielo, disfrutando de la adoración de los ángeles. Si tú y yo podemos ganarnos el cielo, su muerte se vuelve innecesaria. Fue un total desperdicio. La gente así dice: no necesito ir a la iglesia, con una vez que vaya a la semana está bien. Poner la moralidad, poner el prejuicio humano por lo establecido, hermanos, es ser loco. Nadie jamás podrá ganarle a Dios en lo establecido. Nadie. Lo que está escrito, escrito está. Cada vez que usted viene a la iglesia, usted brilla. Usted sale con luz. Usted aprende. Usted aprende por lo menos a humillar su ego, su vanidad, su intelecto, a depender de un pastor, a depender de Dios, que eso es lo que le agrada. Mire, hay mucha gente que dice: yo puedo adorar a Dios en donde quiera. Yo puedo ser salvo aún en mi casa. Eso es errado. Eso es erróneo. Efesios 5, un solo Señor, una sola fe. Nosotros tenemos que tener, hermanos, por disciplina, el querer reunirnos con nuestros hermanos, el ser un cuerpo. Tenemos que anhelarlo. Una vez iba un ciego en la calle y llevaba una linterna, y la linterna alumbraba, y la gente le decía: bueno, tú no solo estás ciego, también estás loco. ¿Para qué llevas la linterna si no, de todas maneras no puedes mirar? Y el ciego contestó: no es para que yo mire, es para que la gente me mire y no tropiece conmigo. Así es cuando tú vienes a Cristo. Vienes para que la gente vea lo que Dios ha hecho en tu vida. Pero si no conoces su palabra, puedes llevar una vida igual como los fariseos, creyendo lo que crees. Y cuando lees y lees, te das cuenta que uno de los más cerrados en el mundo eres tú. Los judíos tenían este defecto que los llevó al infierno, la mayoría de ellos. Es por este motivo que Jesús y su sana doctrina se convierte en piedra de tropiezo para todos los que se tratan de acercar a Dios por medio de las obras. Cuando yo hablo y explico explícitamente, por cierto, sin embajes ni prejuicios, explico y hablo acerca del mundo y el cristiano, y yo digo que quien se viste como el mundo no es de Dios, muchos pastores me miran feo, porque esos pastores dicen sus ovejas están llenos de amor. El que está lleno de amor, mi estimado, es aquel que te dice la verdad. El que te ama es aquel que te dice tus errores, no el que te consecuenta, no el que te sonríe hipócritamente y te dice todo está bien, aún sabiendo que vas camino al infierno. Ese no te ama, ese te odia. Pastor que no te diga la verdad, no te ama, ni conoce siquiera el amor de Dios. Porque Cristo, por eso lo mataron, por eso lo perseguían, por eso lo aborrecían, porque él hablaba la verdad. Pastor que hable la verdad va a ser aborrecido, no cambia la historia, es lo mismo.
A Dios sea la gloria. A ver. Si tú y yo podemos y somos ser lo suficientemente buenos para llegar a Dios, entonces Jesús no tuvo que morir. Su muerte ha sido un desperdicio para mucha gente. Es por eso, hermano, que hablar la santa doctrina, la verdad, se vuelve un dolor de cabeza aún para pastores que dicen tener 20, 30, 50 años tras un púlpito. ¡Qué ironía! Que a veces un novato, un neófito que Dios ha levantado, les venga a hablar la verdad, aún a presbíteros, a una gente que se dice hermanos con larga trayectoria en el pastorado, pero que no está hablando la verdad. Hablar la verdad es significado de persecución, y la mayoría hoy de las iglesias rebosan de alegría, rebosan, hermanos, de una estructura y estabilidad económica y material y numérica de las más prominentes. ¿Por qué? Probablemente porque no les estén hablando la verdad. No cambia el parámetro establecido por Dios. Donde hablas la verdad, la gente no querrá escucharte. Solo van a estar los que Dios traiga, los que Dios quiera tener ahí. Ahí van a estar y no se van a ir, porque serán el cimiento de esa iglesia, al igual que lo fueron los 12 apóstoles del Señor. Imagínese usted. Y uno falló. La mayoría de los judíos tropezó porque pensaban que sus esfuerzos por obedecer la ley de Dios les había sido suficiente para asegurar el favor del mismo Dios. Para ellos la muerte de Jesucristo era innecesaria, sin sentido. ¿Por qué, hermanos, el pueblo se alborotó con Jesús? Porque cuando primeramente vieron a Jesús, creyeron que Él los venía a libertar y se acababa la tiranía romana. Y se dan cuenta después que lo que Jesús venía a ejercer era el amor, no el pleito, no la violencia. Por eso siempre hay que decir esto: si crees ser de Dios, predicar o llevar una sana doctrina, jamás debes odiar a los católicos, nunca debes odiar a los mormones, nunca debes odiar a los sabáticos, nunca debes odiar a los musulmanes, nunca odies a los homosexuales, a las lesbianas, nunca odies a nadie. Ámalos tanto, quiérelos tanto, que les vas a tener que decir la verdad por tanto amarlos. Decirles que si no se arrepienten, su lugar será el infierno. Eso es amor. Eso es amarlos. Su forma de pensar se parece a la de quienes creen que entrarán al cielo porque siempre tratan de obedecer los 10 mandamientos. Y así encontramos gente hoy, inmersos en la ley mosaica. Esos mandamientos son parte de la misma ley que los judíos trataban de obedecer, pero Pablo aquí nos dice que eso no es suficiente. Si tú y yo podemos lograr que Dios nos acepte portándonos bien, la muerte de Cristo se vuelve innecesaria. A veces nos toca hablar con personas que reconocen que Jesús murió por nosotros, lo expresan, pero no entienden por qué. Dicen que Jesús murió para demostrarnos el amor de Dios. De ahí no lo sacas, principalmente en las fiestas de diciembre. Ahí no sacas a la gente de esa mentalidad. Diciembre es que Dios nos muestra el amor hacia nosotros por medio de su Hijo. Y de ahí no lo sacas. En cierta manera tienen razón, pero hay que ahondar más. ¿Por qué y para qué? Esto es cierto, pero no es suficiente. También dicen que Jesús murió para enseñarnos a morir. La gente supo morir, hermanos, perfectamente bien por miles de años antes de que Jesús viniera al mundo. Gracias a la medicina es que el mundo se mantiene con el número que hay hasta hoy, en parte. Cuando Jesucristo vino al mundo, se dice, hermanos, que 200 a 300 millones poblaban el mundo. Estamos hablando de solo los habitantes y aún más que tiene Estados Unidos. Estados Unidos sobrepasa los 300 millones. ¿Sí? Estamos hablando que esa gente era la que poblaba el mundo. Imagínese usted ahora. Y un día le voy a predicar cómo fue que se fue escalando de manera, hermanos, vertiginosa el pueblo, la población, cómo creció a nivel mundial. Creció exorbitantemente, hermanos. Ninguna de estas razones es suficiente para que Jesús dejara la gloria del cielo y se sometiera a la muerte cruel y degradante de la cruz.
que digamos que vino para enseñarnos el amor, para enseñarnos a morir, para enseñarnos a ser carismáticos y buena gente en Navidad. Eso no es así. La única razón suficiente es que Jesús murió porque usted y yo necesitábamos un sustituto. Necesitábamos alguien que llegara en nuestro lugar, alguien que muriera por cuenta nuestra. Jesús no es solo un ejemplo para nosotros, aunque debemos de seguir su ejemplo, es un sacrificio para nuestros pecados. Mucha gente solo ve a Jesús, hermano, como un maestro, como un sabio, y de ahí no pasan. A una persona le dijeron, oye, le dijeron a un cristiano, explícame por qué si Buda, Mahoma, empezó 600 años después de Cristo, explícame por qué hoy Mahoma tiene más discípulos que Jesús. Buena pregunta. Si a usted le preguntaran eso, y usted que es cristiano, ¿qué le contestaría? ¿Por qué Mahoma tiene más discípulos que Jesús? Si Mahoma empezó 600 años después de Cristo. O sea, empezó más tarde y ha ganado más gente que Cristo. ¿Qué le contestaría a usted? Muy fácil. Usted le diría, bueno, es que cualquiera que quiera llevar una religión, cualquiera que quiera ser religioso, cualquiera que quiera seguir a Confucio, a Mahoma, a Calimán o a la diosa Kali, a quien le dé la gana, no necesita ejercer ningún cambio en su vida. No necesita cambiar ni dejar todo lo malo. Cualquiera que quiera llevar una religión puede hacerlo. Por eso Mahoma tiene más seguidores que Cristo, porque ahí no hablan de la verdad. No hablan de 2 Corintios 5:17, que hay que ser nueva persona, nueva criatura. No habla de que te puede venir calamidades, pero aún así Romanos 8:28 dice que todo ayuda para bien. No habla del cambio en la persona. Por eso Mahoma tiene más seguidores que Cristo. Por eso las iglesias donde no se habla la verdad sana como debe de ser, está llena de gente hambrienta de Dios, pero amadores de sí mismo, que no quieren cambiar. ¿Se ha dado cuenta de eso? Sí, están llenas, pero oye al predicador, ahí está la clave, en esas iglesias llenas. Oye al predicador, solo habla de emociona a la gente, les habla solo de un Dios bueno, no les habla de los atributos totales del Señor, que también es Dios, es un fuego consumidor, que sabe castigar, que hay un infierno para los desobedientes. La gente se cree que puede comportarse como le dé la gana toda la semana y venir el domingo y ponerse a cuentas con Dios. Y otra vez se va la semana a hacer lo que le da la gana y viene el domingo a ponerse a cuentas con Dios. Muchos les va a encontrar así el Señor y su lugar será el infierno. No les dará tiempo Dios a arrepentirse. Hay gente que dice, en el momento que yo esté muriendo voy a arrepentirme y me salvo de ir al infierno. Y ahí están dándole vuelo a la hilacha ahora en el mundo. Te voy a decir algo. No conozco un hombre en toda la historia de la humanidad que haya sido capaz de ganarle a Dios, ni el mismo, ni el propio Satanás, antes no siendo Satanás, en el reino de los cielos, siendo uno de los más hermosos arriba, no pudo ganarle a Dios. ¿Por qué habrías tú de poder ganarle a Dios, decir, hoy me porto mal y antes de morir pido perdón? Eso es ganarle a Dios. Nunca le podrás ganar a Dios. Hay gente que piensa así, sabe la verdad. No, el día que yo me muera pido perdón y ya la hice. Sinvergüenzas son. Quieren seguir viviendo como están, pretendiendo ganarle a aquel que hizo tu cerebro y tu corazón, aquel que te formó totalmente. ¿Quién podrá ganarle? El único que entiende lo que usted y yo somos es Dios, porque Él nos hizo. ¿Se acuerda aquel adagio? Un hombre estaba trabajando en un carro, no encendía y ahí estaba, pasó un señor y le dice, mira, muéblele la válvula, levántale esto, apriétale esto y con eso queda. No, pues usted qué va a saber, dice. Tengo años con este carro, yo soy el que lo conoce. Usted haga eso. Y lo hizo y arrancó. Ya se iba. Señor, perdone, ¿quién es usted? Henry Ford. Yo hice ese carro, hijo, le dice. Dios es el que te conoce a ti. ¿Cómo pretendemos ganarle a veces? Hay gente que quiere ganarle la vuelta a Dios.
Conocí un testimonio, y a veces lo digo, de un hombre que se paró en la iglesia y dijo: yo me voy al mundo, pero cuando cumpla los 50 años yo vuelvo a Dios. Y el hombre se fue y regresó a los 50 años. ¿Podrá Dios darte esa oportunidad también? Es demasiado riesgo. No lo corras. Mejor agárrate de Cristo. No puedes decir: me divierto hoy porque soy joven. En el infierno hay jóvenes, por si no te lo han dicho los pastores. El infierno está lleno de jóvenes que pensaron igual que tú. Dijeron: me voy a divertir hoy. Mañana haré un cambio en mi vida. El evangelio es para los viejos. Yo estoy joven. Yo preciso y necesito divertirme. En el infierno jamás se acaba la diversión. No pretendas llegar ahí. Jesús también se convierte en piedra de tropiezo para los que tratan de llegar a Dios por medio de las ganas. Hay gente que dice: no tengo ganas de ir a la iglesia, no tengo ganas de ofrendar, no tengo ganas de trabajar. Y yo pregunto a veces: ¿y por qué no dices lo mismo cuando vas a trabajar, cuando vas a comer? No tengo ganas de comer. No comas. Sí, pero si está chirriando el aceite, está regañando ahí la carnita, más con ganas le entramos, ¿verdad? No tengo ganas de ir a trabajar. ¿Y te quedas en casa? No. Es que tengo que vivir, pastor. ¿Y por qué no vives mejor de Dios? Pastor, usted me dice que no trabaje. No, que tengas a Dios en primer lugar. Él sabrá qué hacer contigo y tu trabajo. Jesús no es solo un ejemplo para nosotros, hermanos. Es un sacrificio de muerte que hizo por nosotros. Si no comprendemos esto, entonces Jesús se convierte en piedra de tropiezo, aún para nosotros que nos decimos cristianos. Se convierte en piedra de tropiezo. Pedro platicaba con la gente, y con cierta gente no se metía. Y se da cuenta Pablo y le llama la atención. Públicamente lo avergonzó. Sí. Hay cosas que queremos hacer porque nos gusta y cosas que detestamos porque no nos gusta. Pero hay cosas que queremos hacer y no son bíblicas y las hacemos. Hay cosas que no hacemos y que sí son bíblicas y no las ejercemos. No me gusta la oración. Los miércoles por eso no vengo, porque no me gusta la oración. Bueno, yo te puedo entender que no te guste la oración, porque esta carne no le gusta. Y yo también pude en mi momento haber dicho: no me gusta la oración. Pero ese es el proceso que vas matando tu yo, donde dices: si no oro, estoy muerto. Si esta semana no oro, estoy muerto. No respiro. Debo hacerlo. Y hermano, y es ahí donde empiezas a hacerte de la disciplina un gozo, un gusto. Hoy es día de oración, platicaré con el Señor. De nada serviría una buena predicación de cualquier pastor de Dios tras el púlpito si la gente no está metida con Dios. No hará ningún cambio. Si hay menosprecio de su palabra, si hay menosprecio de su santidad, ningún pastor puede hacer el cambio, porque ni el mismo Cristo lo pudo hacer con la gente judía que siempre lo atacaban. Hay gente que a veces no viene a la iglesia solo porque le cae mal a alguien, porque no se lleva con fulano. Cuando ya fulano no vienen a la iglesia, ahí sí. Hermano, no son cristianos. Simplemente no son cristianos. Son oidores. Les gusta el mensaje, les gusta cómo habla el predicador, pero no les han amanecido todavía. Esto es terrible y lo estamos viviendo. Jesús se convierte en piedra de tropiezo para los que siguen a Él, le siguen a Él por ganas. Observamos, Romanos 10:2 dice: porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, no conforme al conocimiento de Dios. Hay un celo de Dios, bueno, lindo, que dices: mi hermano no viene, ¿por qué será que no viene? Y oras por él, hermano. Pero si alguien no viene y cuando viene lo ves, lo menosprecias y dices: este no avanza, este es un torpe. No es el verdadero celo de Dios. Siempre he dicho, prefiero un tibio, un mundano dentro de la iglesia que afuera cargado de su razón. Quizás Dios aquí algún día lo toque. Quizás la predicación un día lo simbre y en ese momento diga: a partir de hoy seré otro, y se dedique a cambiar su vida. Pero si está afuera, hermano, es mucho peor. Existe más una esperanza dentro, aunque Dios se mueve por donde Él quiere.
Pablo testifica de su amado pueblo judío que ellos tenían celo por Dios, pero su celo no se basaba en el conocimiento de la sana doctrina de Cristo. En otras palabras, tenían muchas ganas de quedar bien con Dios, pero no habían comprendido cómo había que lograrlo. Y por eso se volvieron religiosos. Hoy la religiosidad es la que más maltrata a la humanidad. Los religiosos son los que más problemas le causan a Dios. Los religiosos son los que más problemas le causan a los gobiernos mundiales. Los religiosos. Porque un religioso divide y lastima. Esa es la misión de la religión, dividir y lastimar. La misión de Cristo es amar a todo mundo, sea lo que sea, no solapar, eso es diferente. Estoy hablando de amar al perdido. Diga y haga lo que quiera, tú lo debes de amar. No consecuentar, no estar de acuerdo. Eso es muy diferente y que quede claro. La palabra que se traduce conocimiento, de la que habla Pablo, no se refiere solamente a saber algo. Mucha gente sabe Biblia. Mucha gente puede venir, hermanos, aún del instituto. ¿Y de qué le sirve si no tiene la sapiencia que viene del cielo? El que es santo el domingo, el sábado, el lunes, el martes, el miércoles, cualquier día de la semana. No solo tiene conocimiento de la santidad, sino que el conocimiento que ha adquirido es más allá, que aplasta lo intelectual y ciñe, hermanos, su caminar en lo que Dios le agrada. Y esté donde esté, trata de ser santo. Trata de ser santo, hermano. Hay gente que no quiere oír de Dios. Yo creo que usted lo ha vivido. Y hasta la gente conoce nuestros folletos, ¿verdad? Sí, yo voy y le digo a la gente, tenga, no lo quieren, lo ven el color y ya no quieren. Hermano, aquella casa que no quiera nada con Dios, sacúdase los pies. Aquel hombre que no quiera nada con Dios, sacúdase los pies. No le desprecia a usted, está despreciando a Cristo. Y Cristo dijo, no me desprecian a mí, desprecian al que me envió, al Padre de la gloria, el Padre celestial. La palabra conocimiento, hermanos, no se refiere solamente a conocer o saber de algo. No es solo tener información intelectual, sino comprensión, entender. El pueblo judío tenía mucha información acerca de Dios. Conocían bien su ley, pero no habían entendido su propósito. Tenían malentendidos, hermanos, aunque eran bien sinceros. Ahí voy a ahondar ahora el tema, la enseñanza sobre la sinceridad, para que mucha gente se dé cuenta que no basta la sinceridad para ser aceptados con Dios. Segunda de Corintios 3:15 encontramos, y aún hasta el día de hoy, mire usted lo que es no entender los padres. Por eso le digo, hermano, padres de familia, como trates a Dios, Dios tratará a tus hijos. Ojo con esto. Como te metas con Dios, Dios se meterá con los tuyos. Si tienes a Dios, y lo he dicho, como pelota de fútbol, y haces lo que te da la gana, Dios tratará así también con tus hijos. Porque esa será la simiente, será la enseñanza que le estás heredando a tu familia. Cuidado con eso. Te lo compruebo con la Biblia. Yo te lo compruebo ahora mismo. Segunda de Corintios 3:15 dice, y aún hasta el día de hoy, ¿a quién se refiere? A los judíos que no quisieron entenderle a Jesús. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta, mi amado? Si usted no lee la Biblia, usted no se mete con Dios, ¿qué le hereda a su familia? Poquedad, necedad, hermano, rebeldía, quizás conocimiento, pero no entendimiento. Por eso es lo hermoso cuando usted comprende lo que la Biblia quiere enseñar, comprende lo que Dios quiere hacer con usted, para que usted sea luz e ilumine a los demás. Como el ciego. Usted lleva la luz, no es para usted, porque usted ya alumbra, usted ya es salvo. El ciego iba ciego, llevaba la linterna, pero para que la gente no chocara con él. Usted ya, hay gente que tal vez puede decir, yo ya sé mucho, no necesito ir a la iglesia. Esas son pamplinas. Usted cada día necesita de la iglesia. Yo cada día necesito venir a la iglesia, para que cuando yo venga me dé cuenta quién soy. Sigo siendo un mortal, necesito estar de la mano de mi Rey. Gloria a Dios por los que han entendido esto. Y en Efesios 4:18 remarca otra vez la palabra diciendo,
teniendo el entendimiento entenebrecido, cerrado, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de sus corazones. Por eso le he dicho, el trabajo no es del pastor nada más cuando predica. El trabajo es de todos. Usted ahí donde está tiene que estar trabajando también. Tiene que ser buena tierra. Tiene usted que entender, trabajar junto con el pastor desde la silla hacia el púlpito, para que ese mensaje a usted lo transporte de muerte a vida, de maldición a bendición. Las grandes iglesias hoy se distinguen porque siempre hablan del hombre. El centro es el hombre. Cuidado con esas iglesias. Si estás en una de ellas donde tu pastor solo te dice que Dios te va a dar y te va a bendecir, sal corriendo. Esas iglesias ya no son de Dios desde hace muchos años. Han encubierto la palabra. Hablan lo que ellos creen, no lo que Dios le agrada. En una tribu, hermanos, en África, una vez llegó un americano y les regaló un reloj, como este que me regalaron. Les regaló un reloj, hermano, y era tan bonito el reloj y les gustó a la tribu, que hicieron una chocita bonita, pusieron un altar y pusieron el reloj ahí y cerraron la choza. Y ahí lo tenían, lo veneraban. ¿De qué les sirvió el reloj? Ni siquiera pudieron ver la hora, que es para lo que trabaja. ¿De qué te sirve tener la Biblia si no la lees? ¿De qué te sirve llamarte cristiano si no sabes quién eres ni quién es tu Padre? El reto, hermano, de que cada día te metas más con Él y mires su carta, lea su Biblia. Hay dos maneras de unir a la familia, de unir a la iglesia al día de hoy. Una es por medio de la frialdad y otra es por medio del calor. ¿Sabía que por medio de la frialdad nos podemos unir también? Hay iglesias congeladas en este momento, hermanos. Iglesias grandes, prominentemente ricas, que están congeladas. Están unidos por la frialdad de la palabra que hablan. Porque el hielo une, congela y une. El calor también. Pero el calor, hermanos, es diferente cuando es de Dios. La iglesia no debe unirse por el frío de la indiferencia hacia la palabra, por el frío, hermanos, de la opinión que se mueva en la iglesia, que es a veces solo la del pastor. Los pastores no son inspirados por el Espíritu Santo. La iglesia debe regirse por la Biblia, le guste o no le guste al pastor, le guste o no le guste al diácono, le guste o no le guste a los cantores. Bueno, yo digo cantores, hoy toda la gente le llama salmistas. Hoy en día hay una idea muy común, es la idea de que lo único que cuenta es la sinceridad. Hemos llegado a ese punto que yo le quería enseñar. Si tú sinceramente buscas a Dios, no importa cómo lo haces, Él te oye, Él te acepta. Lo interesante es que no aplicamos esta idea en otras áreas de la vida. Te voy a explicar. La gente cree, la que no lee la Biblia y se rige por una religión, cree que si lo busca sinceramente por medio de San Judas Tadeo, ahí lo va a encontrar. Si lo busca por medio de la Virgen María, ahí lo va a encontrar. Y lo creen sinceramente. Y su sinceridad, que no es errónea, es sincera, y alabo esa sinceridad, es una sinceridad errada, mala. ¿Por qué no aplican esa sinceridad en todos los ámbitos de su vida? Si esa sinceridad te acerca a Dios, yo te pongo un reto ahora. Vete a un buen restaurante y antes de entrar piensa sinceramente que no te van a cobrar. Vas, comes, te sientas y te sales, a ver si te dejan salir. Pasa una calle, ponte un alto de una calle transitada y sé sinceramente pensando que no te va a chocar ningún carro y aviéntate a ver qué va a pasar. A ver si tu sinceridad te salva. La sinceridad los va a matar. Los judíos no sabían, hermanos, que la Biblia enseña que el celo, las ganas, la sinceridad no es suficiente, a pesar de que muchos la practicaban y la practican el día de hoy. No, yo creo en esta piedra. Bueno, te puedes autosugestionar y recibir tu milagro.
Y si recibes tu milagro, vas a creer en la piedra, porque vas a decir que la piedra tiene poderes. No, te voy a decir, la piedra no tiene poder, pero los demonios sí tienen poder para mover la piedra. Y he ahí la procedencia de tu milagro. Los judíos buscaban a Dios con mucho celo. Tropezaron con la piedra porque ignoraron la verdad. No importa la devoción que sientas ni la fuerza de tus sentimientos, si no van de acuerdo con la verdad de la sana doctrina de Cristo, que es la palabra de Dios. No basta la sinceridad. No basta. Hoy vengo, me arrepiento, soy bien sincero, Dios me perdona, pero no cambio. Sigo otra vez igual, mañana pasado sigo igual. ¿De qué me sirvió mi sinceridad? Dígame usted. ¿De qué me va a servir? Por eso le he enseñado, la sana doctrina, hermanos, para muchos, hoy en día solamente será una luz que los va a alumbrar camino al infierno. Lo he dicho miles de veces. ¿Por qué? Porque aún oyendo la verdad, aún sabiendo la verdad, no la van a querer practicar. Porque es más fácil ampararse por una religión y sincerarse delante de una imagen. Y a veces esa imagen podemos ser nosotros mismos. Nuestro propio cerebro el que estamos idolatrando. Esto es así. Cuidado con eso. Si las buenas obras no son suficientes, si las ganas no son suficientes, entonces, ¿qué es suficiente? Solo Cristo. Si tratamos de llegar mediante las obras o el celo, tropezaremos. En cambio, si confiamos en Cristo, no seremos defraudados. La última frase del verso Romanos 9:33 lo dice con claridad. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que no creyere en él, y el que creyere en él, no será avergonzado. Es solo cuando llegamos a Cristo, reconociendo que es el único sacrificio por nuestros pecados, el único que merece ser el Señor de nuestra vida, el único que nos puede llevar a Dios, que Él deja de ser piedra de tropiezo y se convierte en un fundamento sólido para nuestras vidas. Solamente así, hermano. Una vez le dijeron a un hombre, porque llegó a visitar al otro, y vio que en la puerta, arriba, hermanos, de su tejado, tenía de esos que, arriba de su granero, una veleta, de esos que lo lleva al aire. Y ahí tenía la inscripción, Dios es amor. Entonces el hombre le preguntó si con ese texto quería decir que el amor de Dios es tan cambiante como el viento. El hombre le respondió que no, que lo que quería decir era que Dios es amor siempre, no importa de dónde soplen los vientos. Así debe ser la iglesia, que se diga de sana doctrina. No separar, sino amar. No separes a nadie, no sigas a nadie, no dañes, no persigas a nadie. Habla la verdad y eso solamente bastará para que los demás se alejen de ti. Pero tú ámalos y que Dios te ayude. Afírmate porque el fin se acerca. Cristo viene. Último aviso.